Buenas tardes. Hoy estaremos realizando un análisis financiero en la viabilidad de un proyecto para la empresa Coltejer. Esta empresa quiere realizar una apertura de mercados con un tipo de prendas nuevas que son deportivas y que son inteligentes, son muy innovadoras para el mercado. Ahora bien, Coltejer no tiene en este momento los recursos para todos los recursos que se necesitan para la inversión del proyecto. Por tanto, están solicitándole al analista financiero que se le haga una proyección a 5 años. El total del costo del proyecto son 133 millones, de los cuales los accionistas ponen el 70% del valor y se buscaría la financiación con un banco, con un exterior de un 30%. Ellos le indican al analista financiero que esperan un crecimiento en las ventas de un 2%, que la producción de lotes son 12 y que el valor por venta de unidad son 108 millones de pesos. Que esperan que el crédito otorgado tenga una tasa del 44.4 de efectivo anual y que se basen también en la inflación y en el IPC para los cálculos. El ejercicio nos está dando los cálculos de la inflación y del IPC para ventas, para costos y para gastos de administración. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio y a ir analizando punto por punto. Para los ingresos, entonces, como ya lo habíamos dicho, ellos piensan producir 12 lotes, cuyo costo de lote son 108 millones de pesos, para un total de ingreso bruto en el año cero que serían 1.296 millones de pesos. Ahora, ellos año tras año están proponiendo un aumento del 2% en las ventas. Pues año a año, paulatinamente, hacemos el cálculo. Conforme al primer año, le hacemos el aumento del 2%, para los 5 años tener un aumento del 13.2% en las ventas y un aumento en el ingreso bruto de la compañía de 1.978 millones de pesos. Eso quiere decir que estaríamos superando grandemente el valor inicial de las ventas del proyecto. Por ahí ya podemos mirar que el proyecto puede ser muy viable, pero todavía nos falta más análisis por realizar. Entonces vamos a mirar el costo de las ventas. El costo de las ventas nos dice, seguimos con los mismos 12 lotes que se van a realizar y el precio por unidad del costo de estas ventas serían 23 millones de pesos, es decir, tendríamos 276 millones de costo total en el año cero. Entonces nos están pidiendo que para el 2023 conforme al crecimiento de las unidades también crecerían el costo de las ventas. Es así como esperaríamos que los costos aumentaran paulatinamente también, teniendo al final de los 5 años un costo de ventas de 442 millones de pesos. Ahora vamos a revisar los gastos de administración y ventas. Para los gastos de administración y ventas, lo primero que vamos a observar son los gastos nominales que se realizan. Nos están dando el valor de las nóminas, pero también nos están diciendo que tiene unas comisiones de venta para las personas que se encargan de ejecutar todo el tema de ventas. Ese costo, ese incremento dice que es el 2.2%, generando el cálculo nos dan los 22 millones de pesos para un total de gastos de nóminas de 49 millones. También tenemos los gastos preoperativos de estudio de mercado, que son 36 millones de pesos, y una amortización de estos mismos gastos de 9 millones de pesos. Nos dicen que los impuestos o la carga nominal impositiva sería de un 56% y nos está diciendo también que los gastos se estiman que tengan un incremento
en el IPC y que aumentan en un 3% en los años siguientes. Es decir, para el primer año tendríamos un aumento del 3% y el resto sería el aumento con el IPC que nos dicta el ejercicio. Entonces, para los gastos de administración y ventas, en este caso vamos a llamar primero la nómina. El valor de la nómina, y como nos dicen que el primer año tiene un incremento del 3% y que los otros se van a calcular con el IPC, cuyos datos ya nos están dando. Entonces, para el 2023 tendríamos un aumento de la nómina más el 12.13%, que es la tasa del IPC. Para el 2024 tendríamos un aumento en el IPC del 13.4%, y así sucesivamente hasta llegar al año 5 tendríamos una tasa nominal, una tasa de crecimiento del 17.12% en cuanto al valor de la nómina, llegando a un valor de 100 millones de pesos. Entonces los costos preoperativos, que en un inicio son de 36 millones de pesos, tendrían un aumento en el año 0 del 3% y serían paulatinamente hasta llegar al año 5 con un costo de 73 millones de pesos. Ahora miraremos la amortización del 30% del valor del crédito para la financiación total del proyecto. Entonces, es decir, ellos nos prestan el 30%, pero a esto le sumamos el 2%, que es el costo del crédito, y tenemos una tasa periódica del 20% con pagos semestrales. Hacemos el cálculo de la cuota mensual, de los intereses y del valor de capital que se va a pagar semestralmente. Y hacemos todo el cálculo de amortización. Esto nos va a generar un periodo de 10 semestres, 5 años, con un pago mensual de 9 millones de pesos, cuyos intereses son 8 millones de pesos en el primer año y 1.566.000 de capital. Y en esta columna vamos restando el saldo hasta llegar al último pago, que sería el año 5, el semestre 10. Y los gastos de los intereses, que están sumados cada 2 años. El siguiente cálculo que revisaremos es el costo promedio ponderado de capital, en el cual decimos que los recursos propios de los accionistas serán 92 millones de pesos y los recursos para terceros tendrán un costo, serán de 40.698.000 para la totalidad de la inversión, que serían 133 millones de pesos. La distribución porcentual o de equity para este ejercicio es de 69% y 31% efectivamente, llegando a una totalidad del 10%. Y los costos de financiación, que son 19%, que es la ganancia que esperan los socios, y 28%, que sería la financiación de terceros, para un total de WACC de 21.95, que sería el costo del proyecto. Conforme a los planteamientos anteriores del ejercicio, estaremos haciendo el análisis financiero y evaluando la viabilidad del proyecto, basándolos en los flujos de caja generados, en la inversión de los activos, utilizando indicadores como el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el valor económico agregado EVA del proyecto. Realizaremos el análisis de capital operativo y miraremos algunas estrategias para la optimización de la rentabilidad y reducir los riesgos financieros de la empresa. El primer cálculo realizado es la utilidad bruta, que no es sino el cálculo de los ingresos menos los costos del proyecto. Mirando año tras año vemos que el incremento es un incremento muy importante. Desde aquí podemos ya reflejar que es un proyecto que es viable y que le va a traer bastante rentabilidad económica a la empresa.
Luego tenemos los gastos de administración, que ya están reflejados en las bases anteriores, y tendríamos el EBITDA. El EBITDA nos muestra que el crecimiento es un crecimiento bastante considerable, que si lo llevamos en este momento a revisión de los socios, muy seguramente le darían viabilidad al proyecto. Las depresiones y amortizaciones. Tenemos una amortización del proyecto de 18 millones de pesos, pero también tenemos en el proyecto una amortización de 9 millones de pesos, que es el estudio de mercado que se realiza. Entonces, haciendo la sumatoria de estos dos nos da las depreciaciones y las amortizaciones, que nos llevaría a revisar el caso del EBITDA. Tenemos la utilidad antes de impuesto y la tasa impositiva de rentas que tiene el proyecto, que es el 35%. Entonces, tendríamos una utilidad neta demasiado considerable, que supera bastantes unidades el capital inicial del proyecto. Ahora bien, vamos a revisar la utilidad operacional, el NOPAT y su depreciación. Entonces, hacemos el cálculo, traemos el EBITDA menos la tasa impositiva de la renta, lo que nos da un resultado bastante considerable, mostrándonos que sigue siendo muy viable el proyecto. Entonces, al final tenemos nuestro flujo de caja bruto, que nos muestra que estamos superando el valor inicial del proyecto por bastante. Si hacemos el cálculo, diríamos que el capital inicial está siendo superado en nuestro flujo de caja libre. Sigue mostrando la viabilidad del proyecto, pero tenemos que hallar el valor a perpetuidad del proyecto para que ellos puedan determinar hasta qué punto es rentable para ellos llevar el proyecto, hasta qué punto pueden buscar otras formas de generar más recursos. Entonces, hacemos el cálculo de perpetuidad y al final de los 5 años tenemos un valor de continuación del proyecto de 4.828 millones. A la hora de realizar el cálculo del valor presente neto, tenemos que para los 5 años el valor de ganancia del proyecto serían 4.605 millones frente a los 133 millones de pesos que en un principio se invirtió. Estos flujos de caja lo que nos revelan es que el proyecto es muy viable, pues genera efectivo en forma constante y puede cubrir todos los costos financieros y operativos, y adicional generar una muy buena rentabilidad. Si revisamos el valor de la TIC frente al valor hallado de la UAC, vemos que supera con creces el costo del proyecto, por lo cual nos sigue indicando que el valor del proyecto es muy viable y que indica una rentabilidad muy buena para el proyecto. En cuanto al valor agregado económico, quiere decir que entonces, revisando la TIR, vemos que indica una rentabilidad que supera bastante el costo de capital de la UAP, lo cual refuerza aún más la viabilidad del proyecto. Si vamos a evaluar el valor económico agregado, esto dice que el proyecto está por encima del costo de capital, y la conclusión es que, como se espera, está generando una riqueza importante, que es lo que los socios esperan del proyecto. Por tanto, y después de haber realizado los flujos de caja, lo que podemos concluir